Bendiciones a todos los que se están conectando y a aquellos que van a ver luego este video. En esta hora vamos a estar compartiendo un breve estudio en la palabra de Dios relacionada con el temor de Dios. Vamos a estar hablando del temor de Dios. Así que lo invito a abrir su Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 11. Ya lo hemos estado mencionando este verso en varias oportunidades. Capítulo 11, el verso 2 en adelante. Isaías capítulo 11, verso 2 en adelante. ¿Qué dice? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Quiero enfatizar esta última frase, y de temor de Jehová. Amén. Aquí le damos gracias a Dios por esta palabra, porque nos revela acerca de los 7 espíritus de Dios, estudio que ya hemos estado llevando a cabo aquí en este lugar, y que también usted puede encontrar en la sección videos de la página en Facebook Pastor Carlos de Betac, o también en el canal de YouTube Pastor Carlos de Betac. Ahí están todos los videos que nosotros grabamos de prédicas, enseñanzas, y allí los posteamos. Si usted quiere oír más acerca de ese estudio, lo puede ir a buscar, que habla de los 7 espíritus de Dios. Solamente ahora yo me quiero enfocar en lo que realmente es el temor de Dios. Tengo reunido una serie de versículos, vamos a estar mirando algunos, quizás no tengamos tiempo para ver todos, pero sí le voy a dejar también las citas donde usted puede encontrar los versículos que no vamos a estar compartiendo o estudiando en esta grabación. En primer lugar, hemos leído el espíritu de temor de Jehová o temor de Dios. Eso es realmente lo que hace la diferencia entre un verdadero cristiano y uno que no es tal. ¿Qué quiero decir con esto? De que lamentablemente vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos peligrosos, la palabra de Dios lo contempla, de que son los últimos tiempos en donde se van a levantar falsos profetas y se van a levantar personas que van a pretender hablar en el nombre del Señor Jesús, pero con sus hechos van a estar desdiciendo la verdad que el Señor Jesús enseñó, negando la verdadera fe que encontramos en las Sagradas Escrituras. Esto está sucediendo y se está viendo en mayor medida en este último tiempo. Tiempo difícil, no solamente por las dificultades que siempre la humanidad ha tenido, como las guerras, problemas climáticos, terremotos, huracanes, pero también por pandemias, pestes, que está profetizado en la Escritura, especialmente por nuestro Señor Jesucristo. En el Mateo capítulo 24 usted puede encontrar esta predicción del Señor Jesús acerca de los últimos tiempos, que van a preceder a la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Pero estos tiempos también están allí mostrando, ¿verdad?, que la palabra del Señor Jesús siempre se cumple. Y Él dijo que aparecerían falsos cristos, falsos profetas, y eso está sucediendo. Personas que se levantan y pretenden hablar en el nombre de Dios y orar en el nombre de Dios, enseñar en el nombre de Dios, sin temor de Dios. Ahí está la diferencia. Cuando no hay el temor de Dios, al que ahora vamos a estar describiendo, por lo que encontramos en las Sagradas Escrituras, entonces usted puede reconocer a alguien que realmente no está en el verdadero camino del Señor. Porque el cristiano, el verdadero cristiano, es alguien que tiene temor de Dios en su vida. Así que vamos a mirar algunos versos, como por ejemplo Isaías capítulo 33, y yo voy a invitar a los hermanos que están aquí, que si usted lo encuentra en su Biblia, también me ayude a leerlo. Isaías capítulo 33, el verso 6. Yo lo voy a leer, ya lo tengo aquí. Dice: Él será la seguridad de tus tiempos. Obviamente que está hablando del Señor Jesús, el Mesías prometido.
abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento del temor del Señor. El temor del Señor es su tesoro. O sea, el temor de Dios es un tesoro para el cristiano. Yo aquí tengo un gráfico, ¿verdad? Que tenemos en esta presentación, donde vemos 4 características acerca del temor de Dios. En primer lugar, encontramos que el temor de Dios nos guarda de nuestra lengua de hablar el mal, que nuestros labios hablen engaño. Por eso les decía que todo aquel que engaña o pretende engañar a alguien, obviamente está despojado de ese temor, nunca lo ha tenido, nunca lo ha guardado en su corazón. Dios no está en esa persona, aunque sí pueda citar la Biblia de memoria. Tener buena memoria cualquiera puede tener, leer, también puede cualquiera leer este libro. Recuerde que Satanás le citó las Escrituras al Señor Jesucristo allí en el desierto, en el momento de la tentación. Así que el temor de Dios nos va a guardar de hablar el mal, de hablar la mentira, de hablar el engaño. Así que si usted ve que hay alguien que habla de esa forma, entonces usted está en presencia de alguien que no tiene temor de Dios, de alguien que no es realmente un verdadero cristiano. Estas cosas también son una advertencia para cada uno de nosotros, para no caer en las trampas de Satanás, que diablo nos quiere siempre llevar a hablar cosas indebidas usando nuestra naturaleza caída. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar advertidos y alertas para que nuestros labios estén despojados de todo tipo de maldad, de todo tipo de mentira, del engaño. Pero allí está el secreto, tener dominio propio. Esto es muy importante para el cristiano. En segundo lugar, dice, apártate del mal y haz el bien. Esto es lo que el temor de Dios provoca en nuestras vidas. Apartarnos del mal y hacer el bien. Eso es obviamente sabido por todos, que los verdaderos creyentes tenemos que vivir una vida separada. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir una vida de santidad. La Biblia nos habla acerca de la santidad, porque Dios es un Dios santo. ¿Qué quiere decir santo? La palabra santo significa apartado, separado para Dios. Alguien que se ha consagrado para Dios. No significa un ser perfecto. El único perfecto es el 3 veces santo, que es nuestro Señor, nuestro único y sabio Dios. Pero si nosotros también, desde el punto de vista bíblico, a través de la salvación en Cristo Jesús, somos santos, porque así también las Escrituras describen a los verdaderos creyentes como santos. ¿Qué quiere decir santos? Hombres apartados, mujeres apartadas, consagrados y consagradas para Dios. Obviamente, no perfectos, porque la perfección no la vamos a hallar aquí en esta vida. La perfección la vamos a ver en la presencia del Señor. El único sabio y perfecto es nuestro todopoderoso Dios. Pero ahí vemos entonces otra de esas características, que es buscar la paz y seguirla. El verdadero cristiano es alguien que vive en paz, procura la paz, siempre está influenciando por la paz y la sigue, no la rompe, no la quebranta, no está tratando de utilizar la paz en beneficio o como una ventaja por sobre los demás. No, el verdadero cristiano es alguien que es alguien pacífico y que es un propulsor de la paz. No entra en contiendas, en discusiones vanas, sino que es una persona que está bajo control. ¿Control de quién, pastor?, dirá usted. ¿Es el Espíritu Santo que le controla? No necesariamente tenemos que esperar que el Espíritu Santo controle nuestra vida. La labor del Espíritu Santo es enseñarnos y guiarnos a toda paz, a todo bien, a todo sano consejo. El Espíritu Santo nos enseña a nosotros ser controladores de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ahora lo que Dios pretende es que nosotros tengamos dominio propio, que seamos capaces de poder nosotros someternos bajo la poderosa mano de Dios
y vivir una vida, un estilo de vida acorde a la santidad de Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros y lo hace eso a través de nuestro propio control. Nosotros tenemos que aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Pero todo eso se consigue con el temor de Dios. Y el cuarto punto, persevera en el temor de Jehová en todo tiempo. Es la única manera de poder perseverar en este camino de salvación. En el temor de Dios, en el temor de Jehová. Cuando el temor de Dios se disipa de nuestra vida, cometemos errores, nos alejamos de Dios. Por eso tenemos que perseverar en este camino. Recordemos que los primeros cristianos no eran llamados así, cristianos, sino que eran llamados los del camino. Por algo los llamaban de esa manera, porque ellos hablaban mucho del camino. Ellos recordaban las palabras del Señor Jesús, que les había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por eso ellos practicaban, vivían y eran peregrinos, eran caminantes en ese camino. Camino a la vida eterna. En ese camino ellos tenían que mostrar el verdadero carácter de Dios. Porque para eso Dios tiene a su iglesia aquí en esta tierra. Para demostrar quién es Dios, el revelar a los hombres el verdadero carácter del Señor, que es santidad, que es mostrarlo a través de un temor reverente hacia Dios, que no es necesariamente un miedo. No vamos a explicar hoy la diferencia entre el temor a lo humano, el temor natural y el temor a Dios. Hay una gran diferencia. No tenemos el tiempo, en otra oportunidad lo vamos a hacer, pero la importancia de saber que temer a Dios no es temblar en su presencia aterrorizados de miedo por el Creador. No, Dios es un Dios amoroso, pero es un Dios al que le debemos respeto, reverencia, honra, temerle en el buen sentido, respetando su palabra y viviendo para Él. Eso es temerle a Dios. Y el temor a Dios va a hacer que estas cosas puedan fluir libremente en nuestras vidas, que podamos demostrar todo lo que la palabra de Dios dice en estos versos. ¿Demostrar a quién, pastor? ¿A los demás? Sí, a los demás, pero también demostrárnoslo a nosotros mismos. Saber de que estamos en el verdadero camino, porque eso va a traer seguridad. ¿Qué es tipo de seguridad, pastor? La seguridad de la salvación. Cuando usted sabe que vive una vida de temor a Dios, usted sabe y no tiene ninguna duda de que está en el camino correcto, en el camino verdadero. Que no es una religión, no, es un camino, es un estilo de vida, es una manera de relacionarnos con Dios en temor, en reverencia. Por eso, cuando nosotros tenemos verdaderamente el temor de Dios, vamos a estar reflejándolo a lo exterior y también a nuestro propio espíritu. Nos vamos a estar dando cuenta nosotros mismos de que sí, estamos en Dios y Él está en nosotros. Así que vamos a leer algunos versos más que nos hablan del temor de Dios. Por ejemplo, vamos a mirar Salmo 111:10. Me gustaría que si alguien lo tiene, Salmo 111:10, voy a citar otro verso para que si otro hermano lo vaya buscando, es Proverbios 8:13. Si alguien tiene Salmo 111:10, lo puede leer, por favor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Seguimos un verso más. ¿111, el 11? El mío nomás tiene 111. Ok. Del 10, al 10. Al 10. Bueno, entonces ahí vemos la importancia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La sabiduría, algo tan importante que nosotros ya lo hemos estado estudiando cuando hablamos de los 7 espíritus de Dios. Espíritu de sabiduría. Para nosotros tener vigente el espíritu de sabiduría obrando en nuestra vida, obviamente tenemos que tener el espíritu de temor de Dios. El temor de Dios va a hacer que la sabiduría pueda desarrollarse y pueda crecer
en una manera impensada, imprevisible para nosotros mismos. Nos vamos a sorprender cuando estas cosas se vayan manifestando en nuestra vida. Pero el temor de Dios es el que lo adjunta todo, lo une todo. ¿Para qué? Para que todas las virtudes del Espíritu de Dios, de nuestro gran y sabio Dios, se manifiesten en nosotros. Vamos a leer Proverbios 8:13, dice: el temor del Señor es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Proverbios 8:13. Entonces, ahí vemos que es aborrecer el mal. Hay quienes se congracian con el mal, lo toleran en sus vidas, no lo rechazan, no les importa ver el mal y verlo muy cerca suyo. No se alejan del mal, como quien no se aleja de un pantano inmundo, un pantano donde no se puede respirar. Parece que estas personas aman estar a orillas de esos lugares. Sin embargo, el que aborrece el mal, se va a alejar del mal. No va a congraciarse con los que practican la maldad, los que hablan maldad. Ese tipo de personas abundan lastimosamente en nuestros días. Hoy vemos una sociedad que se está descomponiendo cada día más, corrompiendo, una sociedad inmoral, una sociedad donde los valores fundamentales se están disipando muy rápidamente. Hoy la familia parece ser que se está diluyendo. El matrimonio entre un hombre y una mujer ya no se quiere reconocer desde esa manera, sino que ya se quiere hacer ver o mostrar que el matrimonio puede ser entre dos personas. Esas dos personas obviamente son personas del mismo género. La Biblia no tolera ese tipo de cosas que la sociedad hoy en día está condonando. El matrimonio, que es la célula básica de la familia, es entre un hombre y una mujer. Eso es lo que la Biblia ha establecido, lo que Dios ha establecido en el principio. Adán y Eva fue el primer matrimonio que encontramos y a partir de ahí, entonces, la raza humana vino a existir entre un hombre y una mujer. No puede dos personas del mismo género poder procrear, multiplicarse. Es antinatural. Pero el enemigo de las almas de los hombres, eso es lo que quiere hacer. Eso se llama maldad, manifestación de la maldad. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia, la palabra de Dios. Otro día podemos estudiar este tipo de cosas. Pero esto es una prueba nada más de que la sociedad, el mundo en el que vivimos, cada día está peor. La maldad. Sin embargo, el temor del Señor hace que aborrezcamos el mal. No aborrecemos a las personas en lo absoluto. Aquellos que practican el mal, oramos por ellos. Tenemos misericordia. Queremos que estas personas puedan ser libres de las cadenas que están atando sus vidas, el mal que los ha atrapado y del cual no pueden desembarazarse, salir de él. Por eso es que oramos y por eso predicamos la palabra de Dios, que es liberadora. Pero, obviamente, no toleramos el mal en sí. La maldad no es parte de nuestra agenda. Nosotros amamos a Dios y su santidad. Amamos su palabra. Y eso es lo que estamos para defender, aún a costa de nuestras propias vidas. Nuestro objetivo es levantar la verdad por sobre todas las cosas, la santidad de Dios. Y el temor del Señor hace que aborrezcamos el mal. Repito una vez más para que quede totalmente aclarado. Aborrecemos el mal, no aborrecemos nunca las personas, no aborrecemos a las criaturas, aborrecemos la maldad. Ahora también la Biblia nos dice que el temor del Señor es instrucción de sabiduría. Lo encontramos en Proverbios 16:6 y dice: es instrucción de sabiduría y antes de la gloria está la humildad. Con misericordia y verdad se expía la culpa y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Para poder apartarnos del mal necesitamos el temor de Dios. Si no, es imposible.
Si el temor de Dios no gobierna en nuestra vida, entonces estamos perdidos. Si el temor de Dios no gobierna nuestros pensamientos, bien pronto nos vamos a descaminar. Por eso es tan importante el temor a Dios. Cuando no tememos a Dios, entonces no le tememos a nada. No temer a nada significa que estamos dispuestos a las consecuencias de nuestros malos estilos de vida, a recibirlos sin que se nos mueva un pelo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que están dispuestas a practicar el mal sin considerar las consecuencias que esto acarrea. Obviamente que es practicar el mal va a traer consecuencias totalmente negativas, no solo en esta vida, sino en la vida eterna. Por eso es tan importante el temor al Señor. Gloria a Dios. También dice la Biblia que el temor del Señor aumenta los días. Lo encontramos en Proverbios 10, verso 27. Dice, mas los años de los malvados serán acortados. O sea, el temor de Dios aumenta los días, aumenta la vida. Cuando tememos a Dios y vivimos una vida acorde a lo que se espera de nosotros como creyentes, nuestra vida va a ser extendida. ¿Por qué? Porque no vamos a practicar el mal. No nos vamos a embriagar con vino, no vamos a caer en drogas, no vamos a caer en abusos, en adicciones, en el juego, en la maldad. No vamos a caer en la mentira, no vamos a caer en todas esas cosas que la gente que no tiene temor de Dios cae. Nosotros tenemos que procurar el bien y lo único que nos aparta del mal es el temor al Señor. Por eso, tengamos conciencia siempre, pero siempre, de que el temor de Dios esté gobernando nuestra vida, que esté ahí latente, cuando salimos a la calle, cuando entramos en un lugar, cuando vamos a nuestro trabajo, cuando nos levantamos o cuando nos acostamos, tengamos allí presente que el temor de Dios está en nosotros. Y el temor de Dios está para quedarse, y de hecho que se queda, pero si nosotros no lo consideramos, entonces se va a ir apagando, se va a ir retirando, y cuando nosotros caemos en la desidia, en la apatía espiritual, ahí es donde entonces la maldad va a ir ganando nuestros corazones. Pero el temor de Dios es el antídoto. El temor de Dios, vamos a decirlo de esta manera, es la vacuna contra la maldad. Por eso es tan importante para nosotros atesorar el temor del Señor. También es manantial de vida, dice Proverbios 14, 27. El temor del Señor es manantial de vida que aparta de los lazos de la muerte. Manantial de vida que aparta de los lazos de la muerte. Eso lo hace el temor del Señor. O sea, qué importante saber que si estamos atesorando el temor de Dios en nuestros corazones, la muerte va a estar a raya. No va a poder llegar a nuestra vida de la manera que quisiese. No recuerde usted que nosotros tenemos un enemigo, que es Satanás, el diablo, y se vale de este espíritu que es la muerte para llevar a los hombres a otro plano de existencia. Sabemos que hay una vida más allá después de la muerte, pero cuando la muerte se lleva a aquellos apartados del temor del Señor, no van a un lugar de gloria, a un lugar de bienaventuranza, sino que van al infierno. Ahí la muerte quiere llevar a las personas. Pero es el temor de Dios el que nos libra y nos aparta de la muerte. Obviamente que todos vamos a morir un día, si el Señor Jesucristo no regresa antes. Pero la muerte del cristiano es una muerte gloriosa. La muerte del cristiano no es la muerte que sufre el común de las personas que no son cristianas verdaderamente. La muerte del cristiano es un dormir, en donde nos dormimos en este plano de existencia y despertamos en la presencia de Dios. Esa es la muerte del creyente. Así que, qué importante es el temor del Señor. Hay muchísimos textos más que podíamos seguir leyendo, ¿verdad? Voy a mencionar algunos más. Por ejemplo, el temor del Señor lleva la vida, con él vive del todo tranquilo el hombre y no es visitado por el mal. Proverbios 19, 23. Innumerables versículos y pasajes. Si no quieres ser visitado por el mal, teme a Dios.
Teme a su palabra. Busca a Dios. Asegúrate de que cada momento en que respiras, aspiras, exhalas aire de tus pulmones y late tu corazón, el temor de Dios esté reposando sobre ti. En cada pensamiento que haces, asegúrate que el temor de Dios esté gobernando tu mente. Porque si no gobiernas tu mente bajo el temor de Dios, lo va a gobernar otras influencias que el enemigo pone. Perversión, maldad. Todas esas cosas gobiernan la mente de los hombres que no gozan del temor de Dios. Así que no seamos como los demás, que viven en la vanidad de su mente, porque no anidan el temor de Dios en ellos. La vanidad de su mente los lleva a fantasías de todo carácter, de todo tipo. Los lleva a pensar esto o lo otro. Y todas cosas emparentadas con la maldad, con la perversión, con la inmoralidad. Todas las cosas que apartan y seducen a los hombres para apartarlos de Dios, alejarlos de Dios. Ese es el propósito de los demonios. El propósito del mal, de la maldad. Apartar al hombre de Dios. Por eso que es importante el temor de Dios. Dice la Biblia en Proverbios 22, verso 4, riquezas, honor y vida son el premio de la humildad y del temor del Señor. Si queremos estas cosas, riquezas, verdaderas riquezas de Dios, verdadera vida, honor, practiquemos y vivamos en el temor del Señor. Salmos 36:1 dice, la transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La transgresión significa el quebrantamiento de la ley, el pecado, la maldad. Habla al impío dentro de su corazón. Su corazón está gobernado por una palabra de mentira, por la maldad, por el engaño. Esas cosas se manifiestan en aquellos que no tienen verdaderamente temor de Dios. ¿Significa que para tener temor de Dios tengo que estar todo el día de rodillas? ¿O tengo que estar todos los días dentro de una iglesia? ¿O no? Sencillamente tenemos que tener conciencia de que el verdadero cristiano practica un estilo de vida diferente al que practica la sociedad. Un estilo de vida con temor a Jehová. En sus negocios, en sus trabajos, en sus relaciones. No cruza la maldad por su mente, no le permite actuar a la maldad, sino que la aleja con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que gobierna la mente y el corazón de cada verdadero creyente, porque está también controlado por el temor del Señor. Así que muchas cosas más podemos encontrar en las Escrituras. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, y ya vamos a estar terminando, capítulo 5, verso 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le manifiesto lo que somos, y espero que también lo sean a vuestras conciencias. A los hombres les manifiesto lo que realmente somos. El apóstol Pablo le decía a aquellos que estaban leyendo esta carta, de que le conocían. Él le había sido manifiesto lo que él era. Él no tenía nada que reprocharse a sí mismo. No había nada que lo podía acusar en su interior. Era alguien que no fingía la fe, que no aparentaba. Era alguien que sí iba a reuniones, que predicaba y enseñaba la palabra de Dios, pero dentro no había ningún tipo de reproche personal, ni aún mismo ningún tipo de acusación que el enemigo le pudiera hacer. ¿Por qué? Porque el enemigo es el acusador de los hermanos. Y cuando sabe que hay falla en la vida de los creyentes, no tarda mucho tiempo en acusarlos para que de esa manera desviarlos del camino y hacer que sean despojados del temor de Dios. Así que el apóstol Pablo sabía lo que hablaba porque vivía el verdadero evangelio. No vivía una religión, vivía la vida de Cristo. La vida de Cristo se manifestaba en él, y el que tiene la vida de Cristo tiene temor de Dios. Así que Efesios 5:21 nos dice: someteos unos a otros en el temor de Cristo. El temor de Cristo. Someteos unos a otros. No queremos ser más grandes que nadie. Somos hijos de Dios. No buscamos
primacía sobre los demás. No buscamos destacarnos, no buscamos ventaja, no buscamos ser más grandes de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Sencillamente nos sometemos unos a otros, entre cristianos, en el temor de Dios. Por eso el verdadero cristiano es alguien que practica y vive la humildad. Verdadera humildad. Verdadera humildad no es andar con zapatos rotos o ropa andrajosa, rota, no. El verdadero cristiano es alguien que ha rasgado, sí, las vestiduras de su cuerpo, no, la de su corazón. Alguien que se ha humillado en la presencia de Dios. Alguien que ha dicho no a sus inclinaciones, a sus deseos, que le ha dicho no a su vano corazón, que le ha crucificado y lo ha llevado allí a la muerte, a la vida del yo, que se ha puesto en las manos de Dios incondicionalmente, pidiéndole al Señor que lo guíe como siervo, como servidor del Señor y servidor de los demás, sometiéndose en el temor de Cristo a los demás. Ese someterse obviamente no quiere decir rendirse ante cualquier cosa, sino en temor de Dios. Cuando nosotros tenemos verdadero temor de Dios, sabemos reconocer la verdadera autoridad que proviene del Señor. Esto es muy importante. Un verdadero cristiano sabe distinguir a las personas con autoridad. Sabe entender quién tiene autoridad de parte de Dios y quién no la tiene. El verdadero cristiano siente en su espíritu que es así. Esto lo provoca el temor de Dios. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano, ganado por el temor de Dios, puede discernir. Tiene esa capacidad de discernir quién también siente el temor de Dios. Porque no puede haber una verdadera autoridad de parte de Dios si no hay verdadero temor de Dios en esa vida. Vamos a dejar por aquí esto. Yo le aliento a que usted siga compartiendo estos temas, estudiándolos, mirando en las Escrituras. Así que nos vamos a despedir en esta hora. Pero le recomiendo que esté buscando en las páginas Pastor Carlos de Betar, en el Facebook y también en el canal de YouTube acerca de estos estudios. Vamos a seguir trayendo más estudios. Dios les bendiga a todos.